Año electoral que ya arranca en la República Argentina, porque cuando decimos ya arranca es ahora, y será así hasta octubre, y además tenemos las primarias, y hay mucha actividad política, indudablemente y afortunadamente, en nuestro país. Y ayer se dio un puntapié inicial como ha sido la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Sí, Alejandro, podríamos decir que ayer fue uno de los días más políticos de este año 2011 en la República Argentina. Los otros días políticos van a ser, claro, los días de las elecciones, la elección presidencial y las elecciones escalonadas en las distintas provincias argentinas. Hablamos con la oposición, sí. Hablamos con Gil Lavedra, vamos a hablar con el oficialismo. Dale. Está con nosotros la diputada Juliana Di Tulio, del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Diputada, ¿qué le dejó el mensaje de la Presidenta de la Nación ayer en la apertura de las sesiones del Congreso? Bueno, en principio la certeza de que la Presidenta es el mejor cuadro político que tiene la Argentina, ¿no? Casi 2 horas de exposición y de síntesis de la Presidenta no solo de lo que fue el año 2010, sino una síntesis de estos 4 años de gestión de la Presidenta y de los años anteriores del expresidente Kirchner. La verdad es que para mí es un honor tener a Cristina como presidenta. Me pareció eso, ¿no? Un excelente cuadro político. La verdad es que yo lamenté también hacer comparaciones que son odiosas, pero que lo son. Yo soy parte de un cuerpo legislativo, veo funcionar al cuerpo legislativo y a todos sus componentes y todos sus miembros y sus bloques, y la verdad es que no me gustó ver cómo la oposición no encontró ningún punto de encuentro en el discurso de la Presidenta, ni siquiera para aplaudir, quiero decir, ni siquiera cuando la Presidenta reafirmó la soberanía de las Malvinas, encontré, salvo honrosas excepciones, quiero decir que quien se acaba de ir en el bloque anterior, el diputado Gil Lavedra, sí lo hizo en algunas ocasiones, pero la verdad es que me llamó mucho la atención que no se pudieran encontrar casi ningún punto de encuentro en la política nacional, y esto distancia mucho, nos distancia mucho. ¿Por qué cree usted, diputada? Porque la Presidenta ayer pidió justamente encontrar esos puntos de consenso, para sobre todo en el Congreso, donde toda la divergencia política se concentra en un mismo lugar. ¿Por qué es tan difícil encontrar el consenso? Yo creo que porque no tienen propuestas, porque no saben qué hacer. Yo no los encuentro tampoco, y lo he hecho muchas veces, he reclamado que puedan decir en función de algunas políticas públicas o de las políticas públicas que se han implementado a partir del año 2003, si son gobierno que van a hacer, y no he escuchado nunca una respuesta. Creo que no hay todavía propuestas claras por parte de la oposición, con lo cual, bueno, ahí no vas a encontrar casi puntos de encuentro, porque no tienen propuestas, ¿no? Ni siquiera cuando hacen la crítica al discurso de la Presidenta, por lo menos lo que he escuchado, lo que he leído hoy en los diarios, tampoco ha habido propuestas. Sí, lo que hay son reclamos, incluso hasta que el discurso fue largo, digamos. Eso me parece, bueno, un poco flojo para hacer una crítica. Pero... Diputada, el primer consenso, podríamos decir, que van logrando los legisladores es poner una fecha, el 16 de marzo, para que sea la primera sesión. Tendrán que después consensuar los temas para sesionar en el Parlamento Nacional. Pero, hablando con los legisladores del oficialismo, días previos a la presencia de la Presidenta, señalaban: vamos a esperar el discurso presidencial para que el Frente para la Victoria tenga la agenda parlamentaria. ¿Es la agenda que ustedes esperaban, lo que anunció ayer Cristina Fernández de Kirchner? Sí, tiene además sorpresas celebrables, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ley de adopción es una propuesta del Ejecutivo más que interesante, más que celebrable. Espero que no haya ahí desacuerdos con el resto que calculo que no lo va a haber, digamos. Todos sabemos que necesita el Código Civil reformarse y reformarse específicamente en términos de la ley de adopción. No, por ese lado, y lo de tierras también me parece que vamos a tener un punto de encuentro con el resto o con algunos bloques de la oposición. También es la extensión, exactamente, eso no es por ley, es un decreto, pero digo, fue una sorpresa, por lo menos
¿Y sobre este punto qué opina usted, la ampliación de la asignación universal? No, me parece maravilloso que se pueda apuntar con una política para poder bajar la tasa de mortalidad infantil. Es realmente celebrable. No le veo ningún punto como para poder debatirlo. Me parece maravilloso, ¿no? Claro. Es ahí donde usted dice interesante. Que... Y hay, perdóname sí, que insista, hay una agenda tentativa para ese 16 de marzo que incluye el proyecto ya enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, que es el régimen de trabajadoras domiciliarias, que ya tiene dictamen, está en perfectas condiciones de entrar al recinto, más el proyecto de ley sobre cooperativas, que también vamos a tratar de poderle dar media sanción, más algunas otras cuestiones que vienen del Senado y que tienen que ver con movilidad de tropas. Me parece que la primera sesión va a ser una sesión de consenso y donde se pueda empezar a trabajar un año parlamentario que esperemos que sea un año menos engorroso que el año pasado, que fue un año complejo para el Parlamento, extremadamente complejo. No meter tanto la campaña política a lo mejor en el seno del Parlamento Nacional. Temas que se pueden consensuar, avanzar con eso, y los temas que son de fuerte discusión política quedarán para más adelante. Diputada, muchas gracias por su presencia. Gracias. Pública. Nos reencontramos.